con la tecnología. Así que bueno, dos pilares fundamentales de la fe verdadera. ¿Queremos tener una fe verdadera? Hay dos pilares que son fundamentales. Pueden haber otras cosas más. ¿Está? Esos dos pilares tienen que ver con el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Dos cosas. Amén. El arrepentimiento y creer en el Evangelio. En Marcos 1:14, quiero hacer referencia a ese versículo de la Biblia, uno de los evangelios, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice de esta forma: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo. ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Dos pilares fundamentales: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Aquí encontramos que Jesús, cuando comienza a ministrar, el principio del ministerio de Jesús, hermanos, las primeras palabras pronunciadas por Jesús fue arrepentíos. La gente tenía que arrepentirse y creer en el Evangelio. La primera predicación de Juan el Bautista también fue de esta forma, ¿verdad? La encontramos también, hermanos, en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 2, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos. Amén. Entonces, si fue el primer mensaje, estamos hablando de algo muy importante. La entrada, ¿verdad?, a la fe verdadera es el arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Gloria a Dios. El mensaje que muchas personas recibieron y vieron transformadas sus vidas ha sido arrepentimiento y creer en el Evangelio. A veces nos podemos preguntar, ¿de qué debo de arrepentirme? Nos encontramos con mucha gente que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No tengo absolutamente nada de qué arrepentirme. Hay gente que dice, bueno, yo no le he hecho mal a nadie, ¿verdad? Y vive con esa forma de pensar o forma de creer. Pero la Biblia, Jesús mismo, está diciendo que debemos arrepentirnos. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿verdad? ¿De qué debemos arrepentirnos? Aquí en el Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo, más adelante dice el versículo 2, estoy en Efesios ahora donde arranqué, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo lo que seguíamos, la corriente de este mundo. O sea que Dios no está de acuerdo con la corriente, con el sistema de este mundo, el sistema de ver, de pensar, de hacer, de actuar, de decidir de este mundo. Dios no está de acuerdo, es un sistema pecaminoso, es una corriente que lleva al ser humano a la perdición, en las cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, ¿verdad? Tiene que ver con las tinieblas, con todo aquello que es anti-Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, de nuestro yo, haciendo la voluntad de la carne de nuestro yo, y no la voluntad de Dios. Es interesante esta palabra, hermanos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros, dice, muertos en pecado. O sea que el pecado produce muerte espiritual, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el Evangelio, ¿verdad? Que nos posiciona, nos santifica, bueno, y mucho más todavía, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, aquí en Mateo, capítulo 3, verso 2, él comienza diciendo arrepentíos, su primer mensaje, ¿no? También el mensaje de Jesús, en Mateo 4, 17, dice arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ah? Viendo entonces que es un pilar fundamental. Toda persona que quiera el perdón de Dios y que quiera un día estar en el cielo, debe arrepentirse, ¿verdad? Debemos arrepentirnos, ¿verdad? En Hechos capítulo 3, 19, cuando después de Pentecostés, porque Pentecostés ocurre en Hechos capítulo 2, toda esa historia, el derramamiento del Espíritu Santo, son investidos con poder, son llenos, son bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí la iglesia comienza su ministerio. Ahí comienza lo que es la iglesia de Cristo. 120 estaban en el aposento alto, fueron investidos con poder y ahí ellos se lanzaron a predicar el Evangelio. ¿Cuál fue el primer mensaje del apóstol Pedro? Bueno, realmente el mensaje del apóstol Pedro fue el mismo de Juan el Bautista y el mismo de Jesús. Arrepentíos. Los judíos, aquellos que no habían creído, los que habían decidido crucificar a Jesús, los que no habían creído en el Evangelio, tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 4, hermanos, porque aparte de eso dice algo muy interesante que a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Capítulo 4 de Hechos. Capítulo 3, verso 19. Después del derramamiento del Espíritu Santo, ocurre un milagro tremendo, ¿verdad? Hechos capítulo 3. Pero en el versículo 19, Pedro dice de esta forma: así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria a Dios. Pero el primer mensaje del apóstol Pedro, después de ese milagro tremendo que sucedió en Hechos capítulo 3 al principio de toda esa historia que ustedes conocen, él dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Queremos que sean borrados nuestros pecados. Tiene que haber un arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Todos nosotros tuvimos en algún momento, ¿verdad? A través del Espíritu Santo fuimos convencidos de nuestra forma de vivir pecaminosa, porque era una forma de vivir como el mundo, dice la Biblia. Como la corriente de este mundo, alejados, apartados, viviendo en nuestros, en nuestros vicios, en nuestras adicciones, en nuestros engaños, en nuestras mentiras, pero en nuestra propia voluntad, haciendo lo que nuestra carne pedía, porque no teníamos el Espíritu de Dios. Entonces, hacíamos todo y era normal prácticamente, pero cuando tuvimos un encuentro con Cristo, cuando creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace cambiar la mirada, el rumbo. Por eso convertíos. Hay una conversión, hay un nuevo nacimiento. Pero para eso yo debo arrepentirme, pedir perdón al Señor. Pero mucha gente vive en este mundo diciendo: no tengo nada de que arrepentirme, ¿verdad? Porque algunos creen que son buenas personas, son tan buenas que no tienen nada de que arrepentirse. Pero les recuerdo algo, hermanos: cuando nosotros nacemos, ya nacemos siendo pecadores.
porque nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Una naturaleza desobediente a Dios. Una naturaleza que a veces nos escondemos de la luz, nos escondemos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos intentaron esconderse de Dios. Hay gente que no viene a la iglesia porque quiere esconderse de Dios. No quiere la luz, ¿verdad? Dice la Biblia que la condenación viene porque la luz vino a este mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas de este mundo que la luz. Entonces hay mucha gente que dispara de la iglesia, porque la iglesia es un lugar de luz, porque está la palabra, y la palabra es lámpara a nuestros pies, es luz. La palabra nos ilumina de tal forma que nos deja descubiertos. Pero nadie entiende, hermanos, o sea, nadie. Hay mucha gente que no entiende que esa luz vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Esa luz que vino al mundo vino para así a decirnos: hay pecado en tu vida, pero si te arrepientes yo te limpio, te perdono, te sano, te restauro, y va a venir de lo alto, como dice acá la palabra de Dios, tiempos de refrigerio. Amén. Aleluya. Viene una descarga, ¿verdad? Sos descargado del pecado. Dios quita el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te quita, te limpia de todos tus pecados, te limpia de los pecados pasados, del presente y del futuro, te limpia. Entonces viene de parte del Señor un tiempo de refrigerio, amén, cuando nosotros nos arrepentimos, amén. El arrepentimiento, hermanos, también está ligado con creer en el Evangelio, amén. El Evangelio es la buena noticia, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 10, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Biblia. No le podemos discutir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Toda gente, ¿verdad?, que viene a este mundo espiritualmente, ¿verdad?, está muerta y necesita un encuentro con Jesús, que es la vida. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros resucitamos a una nueva vida, a una novedad de vida. Nacemos de nuevo, dice la Biblia. Tenemos una vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver con Cristo, que es la vida en nosotros. Creemos en Cristo, recibimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, somos libres totalmente del pecado. Amén. Entonces, todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos somos pecadores. El gran tema es que a veces nosotros nos basamos en las obras. Pero aquí la Biblia dice que no es por obras que somos salvos, sino que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús. La fe en el Evangelio. Por eso, creer en el Evangelio, ¿verdad?, es por fe que somos salvos y no por obras. ¿Por qué la gente dice yo soy bueno, soy tan bueno y no le hago mal a nadie? Porque cree que puede ser salvo por las obras. Y a veces las obras, si yo me comparo con aquel que cometió un grave delito, con aquel que robó, el que está preso, el que violó, el que, mató, es lógicamente si me comparo con aquellos que la policía anda todos los días detrás de ellos, si yo me comparo, mis obras son mejores. Y la gente se compara por las obras. Pero las obras a nosotros no nos salvan. Es la fe en Jesucristo, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ninguno justo. Amén. Ninguno justo. O sea, nosotros no podemos ser justificados por nuestras obras, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el único justo es Cristo, y ese Cristo que es justo, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Él nos justifica. Es Jesús que te justifica, que me ha justificado y que me presenta justo delante de Dios. Cuando yo muera, ¿verdad?, voy a ir a un juicio, vamos a ir a un juicio delante de Dios, pero Jesús, ¿verdad?, como pagó el precio de mis pecados, Él me va a presentar delante de Dios, del juez justo,
me va a presentar justo. Este que está acá ha sido justificado, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Cristo pagó un altísimo precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la justificación es por fe en Cristo Jesús. Allí en Romanos 5, versículo 1, la Biblia dice: justificaos pues por la fe. Por la fe somos justificados. Amén. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. El medio es Jesucristo. El medio para ser justificado es Cristo, no son nuestras obras. Nuestras obras tenemos que hacer. Tenemos que hacer obra de bien porque somos creyentes. ¿Entienden? Somos creyentes, tenemos que obrar bien. Tenemos que hacer el bien y un día vamos a tener recompensa por todas esas obras. Amén. Amén. Pero si queremos ir al cielo, tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Ahora, este punto que viene es importantísimo, el segundo punto. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Esto es muy importante, hermanos, para nosotros, para ustedes y para todos. Pero nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Hay un mandamiento de parte del Señor. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dice la Biblia. O sea que hay dos cosas importantes. Tenemos que creer en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Porque Jesús vino a este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino el Salvador, Jesús. Amén. Dice que una ciudad en tinieblas, que estaba sentada en tinieblas, vio gran luz. Vino Jesús, que es la luz de este mundo. Amén. La buena noticia, porque es un Dios que vino a perdonar. Un Cristo que vino a pagar el precio de nuestros pecados, a darnos salvación gratuitamente. O sea que nos da de gratis la salvación. Es por gracia. Amén. Porque Él paga. Jesús pagó y pagó con su sangre. Amén. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Es la sangre de Cristo. No son nuestras obras ni nuestras excusas, sino la sangre de Cristo, ¿verdad? Es la que nos limpia de pecado. Hermanos, hablando del Evangelio, a veces encontramos aquí en la Biblia 4 evangelios, ¿no? ¿Verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces encontramos el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Todos estos evangelios son evangelios que hablan de Jesucristo. Lo único que ellos hacen es centrar, ¿verdad? Centrar todo en Jesucristo. El mensaje de ellos eran, arrepentidos y creer en el Evangelio de Jesús, en la buena noticia de Jesús. Este es el mensaje de estos evangelios que están acá. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son hermosos porque ellos hablan y expresan todo lo que Jesús hizo, ¿verdad?, por el ser humano y demás. Aprendemos muchísimo en los evangelios. Ahora, todo tiene que ver con Jesucristo. Amén. Por eso nosotros tenemos que sujetarnos a este evangelio, ¿verdad? El evangelio que está aquí en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, allí hay algo que es interesante con respecto a esto que estamos diciendo. En Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Había gente que seguía un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, esto es lo interesante, aún nosotros que somos creyentes, o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
¿verdad? Que es el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas. Si alguien anuncia un evangelio diferente, ¿verdad? Sea anatema. La palabra anatema acá significa maldito. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Interesante esta palabra para el tiempo de hoy, ¿verdad? Porque la Biblia nos exhorta acá que puede haber, ¿verdad?, gente que pervierte el evangelio, que cambia el evangelio por otro evangelio, otro tipo de enseñanza. ¿Está? Entonces está bien acá declarado, ¿verdad? Si alguno les anunciara, aún un ángel del cielo viene a cambiar el evangelio que ya está aquí, sea maldito, sea anatema. Entonces, muchos tienen un evangelio diferente, hermanos. Les quiero decir que muchos tienen un evangelio diferente. Ahora, hay dos religiones, digamos, muy, digamos, conocida en nuestro medio. Es importante que usted lo sepa, que tienen un evangelio diferente. Uno son los testigos de Jehová, ¿verdad? Que tienen un evangelio diferente porque ellos no creen en la deidad de Jesús, no creen en la Trinidad, no creen en la Trinidad como un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Entre otras cosas no creen. Aparte, la Biblia que ellos usan es la traducción del Nuevo Mundo, que es una Biblia preparada para ellos, ¿verdad? Que han movido del contexto algunos versículos de la Biblia, entonces tuerce el Evangelio de Cristo, lo hace parecer de otra forma. Y es muy peligroso porque usan una Biblia, pero es la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces, ellos hay muchas cosas de la Biblia que realmente no comparten. Pero el gran problema que tenemos con esta religión es que son muy parecidos a nosotros en la forma de expresarse y de hablar. Ellos creen en Cristo como Salvador, dicen un montón de cosas, entonces te envuelven. No disgustan nunca con un testigo de Jehová. La única forma de nosotros enfrentar a un testigo de Jehová es hablarle de la experiencia que hemos tenido con Dios, porque ellos no creen. Ellos no creen en la sanidad divina, por ejemplo. Y si vos le decís, yo fui sanado de cáncer cuando el médico me dijo que nada podía hacer, ellos van a quedar como turbados porque ellos no creen en sanidad divina. Dice que fue únicamente para aquel tiempo. Y hay un montón de gente en esta época y por todos los tiempos que ha experimentado milagros de parte del Señor, sanidades tremendas. Quizás alguno hay aquí entre ustedes. Entonces, fue Dios que me sanó cuando el hombre no pudo hacer nada. Entonces, cuando usted le habla de esas experiencias, y si usted le habla de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, que usted recibió y fue bautizado con el Espíritu Santo y fue ungido con el Espíritu Santo, esa experiencia maravillosa que cualquiera de nosotros que creemos podemos experimentar. Así que si usted no ha experimentado, experimente. Entonces usted va a tener autoridad frente a un testigo de Jehová para decirle, ¿verdad?, esa experiencia. Ahora, ¿saben lo que ellos dicen? Que eso puede ser del diablo, te dicen. Lógicamente que es una forma de engañarte, que eso únicamente pasó en aquella época, te dicen. En Hechos capítulo 2, allá hace 2000 años, pero que hoy no pasa, ¿verdad? Ningún testigo de Jehová puede ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos esa posibilidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Amén. Levante su mano quien fue bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Fuimos ungidos, experimentamos esa gloria, amén. Experimentamos esa gloria, dame 5 minutos más. Experimentamos esa gloria, hermanos, tremenda. Entonces, esa llenura de Dios, que no queda duda que viene del cielo, hermanos, y que está en la Biblia para que experimentemos. Lo que pasa es que las sectas religiosas no experimentan, no tienen un cambio de vida, hermanos. La otra, hermanos, que quiero hacer referencia, que es muy importante, es la religión de los mormones. ¿Saben que los mormones es el peor evangelio que hay porque es tan fantasioso lo que creen y lo que dicen?
Es tan espantoso, tan fuera de sí de lugar, tan fuera de sentido todo lo que ellos enseñan y predican. Y ellos se basan justamente en que un ángel vino del cielo y cambió el evangelio. Ahora la Biblia dice acá, si algún ángel del cielo, entonces hablan de un tal ángel Moroni, ¿verdad? Que vino en una época y que también era, digamos, un profeta, pero en ese momento parece que se transformó en ángel o algo así. Y vino y le reveló a José Smith, el testigo, el líder de los mormones, le reveló dónde estaban unas planchas de oro con todo un evangelio diferente, ¿entienden? Y así quedó esa historia mentida en un momento, en el 1800 y pico, donde la gente quería algo nuevo, quería experimentar algo nuevo. Dice que este tal José Smith era tremendo en cuanto a su forma de expresarse, a su carisma y demás, y mucha gente lo siguió, ¿no? Ellos no aceptaban los negros, por ejemplo, ¿verdad? Como obreros, no aceptaban los negros hasta el 1970 y pico, creo. Cosa que la Biblia siempre aceptó, hermanos, somos todos iguales, ¿entienden? También el líder de ellos practicaba la poligamia, o sea que podía tener 5, 10, 20 mujeres, ¿entienden? Porque se basaba en algún texto fuera de contexto en la Biblia. Entonces, y por último, para que usted la tenga bien clara, ellos no usan la Biblia, ellos usan el libro del Mormón, no tiene nada que ver con esta Biblia. Usan una Biblia para decir, también tenemos la Biblia, pero todo lo interpretan a la luz del libro del Mormón. Su Biblia es el libro del Mormón. Imagínense, hermanos, todo lo que dice ese libro. Bueno, yo no lo leí ni lo quiero leer, pero, hermanos, es tremendo toda la fantasía. Sin embargo, hay mucha gente que ha creído en eso. Pero eso es un evangelio diferente, hermanos. Pero quiero decirles un poquito que tiene que ver con nosotros. Ojo con el evangelio según San Yo. Hay otro evangelio, hermanos, que es según San Yo. Y esto nos puede afectar a nosotros. ¿Sabe que nosotros somos evangélicos? Creemos en la Biblia, en la palabra, en nuestro Dios como Salvador. Pero a veces queremos nosotros imponer nuestra forma, nuestra mirada, ¿verdad? Y queremos de alguna forma decir, no, yo opino que es así. Pero yo puedo opinar muchas cosas, pero la Biblia es la palabra de Dios. Es el evangelio de Cristo lo que tenemos que creer. Entonces nuestro yo tiene que menguar para que Cristo crezca. Pero en las iglesias evangélicas hay un evangelio según San Yo. Amén. Y ese evangelio perjudica a la iglesia, daña a la iglesia, lastima al creyente, digamos, enferma al creyente, ¿verdad? Porque nosotros queremos posicionarnos por encima de la Biblia. Nuestro yo, nuestra carne, nuestra forma, lo que me gusta, lo que no me gusta. Cuando alabamos a Dios, quizás no te puede gustar una alabanza, una adoración. Pero si esa alabanza, esa adoración está exaltando a Cristo, es para Cristo, no es para mí, es para el Señor. Y a veces a mí no me gusta, o no me gusta como predicó fulano, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta un montón de cosas. El asunto es si le agrada a Dios, ¿verdad? Si le agrada a Dios, yo tengo que sujetarme, tengo que menguar, mi yo tiene que posicionarse por debajo del evangelio de Cristo. Amén. Entonces, ojo con el evangelio según San Yo. Hay gente que abandona a Cristo y la iglesia debido a su yo. ¿Saben que hay gente que abandona la iglesia y el evangelio de Cristo por unas pizzas? Otros abandonan a la iglesia por un pequeño malentendido que simplemente hablando se soluciona, ¿no? Y otros pueden abandonar a la iglesia por unas tazas, ¿no? Realmente la pregunta aquí es esta: ¿hemos creído en el evangelio? Porque la Biblia dice que debemos arrepentirnos y creer en el evangelio. Amén. El evangelio es la buena noticia. Amén. Ahora, el evangelio dice que es poder de Dios para salvación al que cree. O sea que, cuán importante, tenemos que creer en el evangelio porque es salvación.
El Evangelio es lo que me da salvación. Cristo murió en la cruz. Cristo perdonó mis pecados. Cristo me salvó a través de la cruz. Y Cristo me da poder para resucitar también. Porque un día resucitaremos. Porque Él también resucitó. Amén. Pero el Evangelio también, hermanos, es un Evangelio que transforma vidas. Por eso la Biblia dice acá que tenemos que arrepentirnos, pero creer en un Evangelio que va a transformar tu vida. Va a transformar tu vida para el bien. Te va a posicionar, ¿verdad?, allí en la plenitud del Señor, de la palabra. Amén. Entonces tenemos que creer en el Evangelio. Es un poder de resurrección. El Evangelio es el único que produce vida a los huesos secos. Amén. Hermanos, por todo este tiempo hemos predicado, ¿verdad?, a un Cristo que perdona, a un Cristo que restaura, a un Cristo que te llama a la vida nuevamente, que te devuelve la vida, que te devuelve la esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al Evangelio sin nada, sin esperanza, con un montón de cosas que nos ataban? Pero en el Evangelio encontramos la verdad que nos hace libre. ¡Aleluya! Es la verdad de Cristo la que nos hace libre, y es el Evangelio de Cristo que nos hace libre, y debemos creer en el Evangelio de Jesús. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Y por último, creer en el Evangelio es persistencia. ¿Saben que aquel que cree en el Evangelio va a persistir? Amén. Por eso hay que creer en el Evangelio. Va a persistir a pesar de las batallas que tenga que enfrentar, a pesar de que a veces tenemos que sufrir como creyente, a pesar de que a veces las dificultades o la mala noticia te llega, a pesar de que sos un creyente consagrado que estás buscando al Señor. Hay problemas a pesar de que voy a la iglesia y que sirvo a Dios, pero yo persisto porque sé en quién he creído, en quién hemos creído. Hemos creído en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de un Cristo vivo, resucitado y poderoso. A Él le damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que no abandonen el Evangelio por unas tazas, por unas pizzas o por un malentendido. Pero hay gente que abandona, ¿verdad?, que digamos, desprecia lo que Cristo hizo en la cruz por algo tan pequeño. Sea sabio, sea entendido. El Evangelio es persistir, es ser constante y perseverante hasta que el Señor nos levante a su gloria. Y Él es fiel, Él te va a sostener, hermanos. El apóstol Pablo dice: yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo creyó en el Evangelio de Jesús y se mantuvo firme y atravesó tormenta, adversidad, desprecio, naufragio, hambre, frío, de todo. Pero él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, he llegado a la meta. Dios tiene muchas cosas para ustedes, para nosotros, pero debemos creer en ese Evangelio que transforma nuestra vida, que nos posiciona allí en las alturas de la presencia de la palabra de Dios. Dice que el Señor nos sienta en lugares altos, ¿verdad? Nos eleva, nos ayuda, nos bendice con su presencia y mucho más todavía. Aún debemos arrepentirnos de cosas, hermanos. Hay que arrepentirse. Nosotros tenemos que arrepentirnos de muchas actitudes hasta que Cristo venga. No se crea tan santo, tan limpio, tan como que ya no necesita más del Evangelio. Tenga cuidado con esa conformidad que lo mata. Debemos seguir arrepintiéndonos cuando estamos mal en algunas cosas. ¿De verdad creemos en el Evangelio o es una religión más que tenemos? Estos dos pilares, ¿verdad? Estos son dos pilares que si obedecemos podemos tener presente de que vamos a tener la victoria en Cristo sobre cualquier situación. Amén. Porque hay promesas de Dios en este Evangelio. Hay promesas del Señor para su iglesia, para su pueblo. Pero es a través de creer en el Evangelio. Me arrepiento y ahora creo en todo lo que el Evangelio tiene para mí. Amén. Así que debemos seguir adelante y crecer. Gloria a Dios.
Dale gloria al Señor, amén. Vamos a adorar al Señor con una canción. Vamos a tomar unos minutitos. Gloria a Dios, gracias.